Bueno, buenas Bueno, tardes a todos, bienvenidos. Para alguno que no haya estado ayer, el seminario que organizamos es desde el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, de la Subcomisión de Arboricultura. Eh, el espíritu del seminario fue comenzar a hablar de cuestiones forestales, una zona que no prevalece la actividad forestal, y creemos que tiene gran potencial, sabemos que tiene gran potencial, y empezar a hablar de aspectos ambientales de la forestación, aspectos técnicos y productivos. Ayer estuvimos dedicándonos a la producción y a cuestiones de árboles nativos, y el día de hoy está más orientado a lo que es alicacia, sauce y álamo. Eh, los disertantes hoy van a ser Francisco Cardoso, que es ingeniero forestal, eh, que trabaja en el INTA de Totoras, y ingeniero agrónomo Alejandro Signorelli. Alejandro, estás en el INTA de Bedia, ¿no? Si no me equivoco. sí, correcto, Martín, en Intamedia. Bien. Bueno, ambos con una trayectoria, gran trayectoria en este tipo de producciones. Eh, la idea es empezar con la parte un poco más productiva, más técnica, y después pasar a una parte de desarrollo más de costo y de mercado con Alejandro. Así que si te parece, no sé si quiere agregar algo Fernando, Mario, si no arrancamos con Francisco. ¿Empezamos? Sí, adelante. Sí, sí, adelante. Me faltó decir para organizar, que fue más o menos lo que hicimos ayer, el tema de consultas, salvo que sea algo puntual sobre la exposición, que se puede interrumpir, no hay ningún problema. Para preguntas más generales, la idea es usar el chat y esperar que pasen las dos presentaciones y después hacer una ronda de preguntas e intercambio. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto poder compartir en este espacio. La verdad que a los amigos del CEAFE le agradezco muchísimo la oportunidad de poder conversar y compartir un poco estas experiencias y lo que venimos de alguna manera trabajando en el tema forestal, en mi caso de Santa Fe. Algunas de las cuestiones que nos marcaron es empezar a conversar sobre salicáceas, ¿no? Entonces, por ahí las salicáceas de alguna manera siempre están caracterizadas por especies de rápido crecimiento. Nosotros en Argentina solamente tenemos una especie nativa, que es el Salix humboldtiana, y que es el sauce del río, una especie de alguna manera que bordea todo lo que es el Paraná y principalmente, y es una especie que como nativa es una especie que es colonizadora en áreas de alguna manera que han sido sujetas a modificaciones por el río. Entonces, una especie de rápido crecimiento que se multiplica por semilla, pero también se multiplica en forma vegetativa. Todas las salicáceas en general se multiplican en forma vegetativa. Una cuestión importante a tener en cuenta en esto es que hablamos ahora, en esta instancia vamos a hablar de salicáceas, pero hay muchas otras especies que también tienen importancia en la región y que pueden ser aplicados a experiencias. Nosotros, de alguna manera, en cuanto a sauces y álamos, las principales áreas de producción están en delta y en lo que sería la región más bien de regadíos de lo que sería la región patagónica, digamos, ¿no? Todo lo que es esa región donde sauces y álamos se utilizan mucho para cajonería, se utiliza mucho para cortinas forestales en las producciones frutales y otros usos. Hoy en día esto ha ido cambiando bastante, las posibilidades de uso son cada vez mayores, como para cerrado, como para debobinado, para celulosa, para fibra, para tableros y también con fines energéticos. Entonces, bueno, por ahí vamos a comentar alguna experiencia en función de esos fines, digamos, ¿no? Las salicáceas empezaron a ser desarrolladas
digamos, y sobre todo lo que es la multiplicación agámica a través de lo que sería el proceso clonal, empezó a trabajarse desde 1930 aproximadamente, son las primeras experiencias que se empezaron a hacer en Argentina y se fueron introduciendo de ahí en adelante. El trabajo principal de mejora en cuanto a cruzamientos están dados en Delta, donde está el equipo que más experiencia ha tenido en cuanto a esos desarrollos. Hemos importado muchos materiales de afuera, la mayoría son todos de afuera, y estos cruzamientos son los que nos permiten pensar en mejoras en cuanto a la calidad de los materiales. No me voy a detener mucho en eso, pero sí dejar planteado lo siguiente. La mayoría de los materiales con los cuales estamos trabajando con sauces y con álamos son materiales clonales. ¿Qué significa eso? Son materiales que por determinadas condiciones se han elegido en función de cruzamientos. Se han cruzado una especie con otra, y de esos cruzamientos y de ese abanico de cruzamientos que sale, se identifican algunas especies que se empiezan a multiplicar en forma gámica. ¿Qué quiere decir en forma gámica? Es que no hay un cruzamiento sexual ahí, sino que directamente se hace a través de estacas o acodos, con lo que permite poder tener nuevas plantas para su multiplicación. Entonces, cuando hablamos de sauces y de álamos, principalmente estamos hablando de multiplicación a través de lo que se denomina estaqueros. Esto que hablamos acá, que es un ejemplo de lo que es la propagación clonal, es decir, acá hay estaqueros que son los que nos permiten obtener plantas que son seleccionadas para poder después llevarlas a campo y se vuelven a multiplicar por estaca. Otra forma es también hacerlo a través de panes o de raíz desnuda, cuando se llevan plantas más grandes. La forma para la producción forestal es llevar estacas, es decir, estacas de 70 a 75 centímetros, que se entierran 40 centímetros aproximadamente, 40 a 45, y se deja esa parte superior afuera, y ahí obtenemos nuevas plantas que después, con manejo, vamos obteniendo un individuo que es el que después seleccionamos. Cuando hablamos de álamos, hablamos de varios tipos de materiales. Acá muestro el ejemplo de dos materiales muy interesantes que se desarrollaron a través del trabajo de mejora que estuvo haciendo el INTA de Delta. El Guairacá INTA o el Ñacuructú INTA son dos materiales que ya están inscriptos en el INASE y que ya son de propagación pública, digamos. Cuando se empieza el proceso de selección, hay todo un proceso anterior de varios años donde se tiene que caracterizar el material, se tiene que identificar de alguna manera ese material para qué fines puede llegar a servir, qué características va a tener, qué mejoras tiene para eso, y a partir de ahí estos materiales son los que después se empiezan a multiplicar en los estaqueros. Acá mostramos dos ejemplos, dos materiales bastante nuevos y muy interesantes en cuanto a su desarrollo y a su comportamiento. En cuanto a sauces, también tenemos varios materiales muy interesantes. Esto es en una estaquera en la zona del Delta, con un grupo de productores que están visitando el estaquero, y acá hay materiales también mejorados de distintos tipos. Hay varias especies que tienen como distintos usos, distintas aplicaciones. Y estas especies son las que se van de alguna manera multiplicando. Cuando nosotros planteamos trabajar con salicáceas en Santa Fe, dijimos, bueno, ¿qué hacíamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y empezamos a pensar en cuáles eran los materiales que eran más adaptados a las diferentes condiciones de sitio y múltiples usos que nos planteábamos. Entonces, empezamos a trabajar con dos estrategias, una de plantación en algunos lugares con experiencias de plantación donde tenemos algunos macizos plantados, y el trabajo de estaqueros, que es la producción de material de base para poder multiplicarlo. Este fue nuestro principal objetivo, es decir, poder contar con material en la zona, ya que no es tan fácil conseguirlos, y poder de alguna manera tener la diversificación suficiente como para que podamos ir viendo cómo se adaptan y cómo se desarrollan en las distintas zonas, ¿no?
A partir de esto tomamos algunos materiales, estos son algunos de los materiales que estamos trabajando. En Sauces estamos trabajando con el agroanálisis, Géminis, Yaguareté y los arroyos. También hemos introducido otros materiales, pero básicamente son los 4 principales. Y en cuanto a los álamos, tenemos algunos como el ñacurutú, el guairacá, el joviú y el pitainta, que son materiales muy interesantes para su desarrollo, para poder de alguna manera ir brindando distintas soluciones a los distintos sitios que tenemos y a los distintos usos que se le puede llegar a dar a estas especies. Dentro de esto nosotros tenemos un estaquero en la experimental que hemos desarrollado tanto de sauce de álamo. Este estaquero ya tiene 8 años, así que ya lo estamos dando de baja para empezar de nuevo, y hemos obtenido bastantes materiales, digamos, que hemos estado multiplicando y entregando a otros actores, ¿no? Cuando uno lo mira así, decir, bueno, a ver cómo se hace, cómo se maneja, qué es un estaquero. Fíjense, un estaquero es simplemente un área donde uno prepara suelo. Si nosotros utilizamos cobertura plástica, o estaba visitando una empresa, Arauco no está usando plástico porque las dimensiones de su producción, como hacen grandes cantidades, no amerita que además porque después tienen que andar sacando el plástico y genera mucho residuo. Entonces, para pequeñas superficies, para lugares donde se pueda hacer un manejo más adecuado, el plástico sirve tanto para mantener la humedad como para evitar la presencia de maleza. Con un riego de asiento, una buena condición de riego de asiento y la época adecuada de plantación, estamos hablando de que a la salida del invierno uno puede sacar las estacas y colocarlas, siempre fines de julio, agosto es la época de corte, de sacar las estacas y plantarlas. Si uno enseguida no la va a plantar, la tiene que dejar en agua para poder después plantarlas, y principalmente siempre se lleva desde la base, ¿no? Las estacas que se plantan, en este caso para el estaquero, son estacas de 50 centímetros, se entierran 30 centímetros y se dejan 20 centímetros arriba, y en el caso de que uno vaya a llevar materiales ya para plantación, lo ideal es llevar estacas por lo menos de 70 centímetros. Hay experiencia y hay trabajo hecho con estacas de 1,5 metros e inclusive de hasta 3 metros de alto en casos de experiencias silvopastoriles. Caso Ubón en el Delta ha hecho esas experiencias, son muy interesantes también como una forma de que en poco tiempo puedan introducirse. Para esos sistemas silvopastoriles pueden introducirse animales en el sistema, pero básicamente es tanto cuando uno va a hacer un estaquero, tiene que fijarse que la estaca tenga, como norma se habla, ¿no? En general, que tiene que tener el tamaño del dedo chico en la más fina y el tamaño del dedo grande la más gruesa, digamos. Eso, un tip, digamos, ¿no? Para tener en cuenta de cuando en la práctica uno tiene que resolver qué llevo, esos son los tamaños ahí en el medio, entre esos dos, el tamaño adecuado para poder pensar en llevar una estaca para campo. Esta experiencia a nosotros de 8 años nos permitió distribuir bastante material y nos permitió también empezar a tener experiencias de cómo se van instalando, qué va pasando con estos materiales en las distintas regiones según los distintos usos. Una cuestión interesante que nos permitió esto es empezar a trabajar con otros viveros para poder multiplicarlo. Y esto es una gran ventaja que tiene la salicacia, esto de poder trabajarlo directamente con material, que sabés que lo que se va a multiplicar es exactamente lo mismo que tenía, es decir, no hay ahí una variabilidad genética de la variación sexual que se pueda llegar a dar en otro tipo de multiplicación, sino esto de poder contar con el mismo tipo de material. Y ahí hemos hecho una experiencia con el estaquero en el vivero provincial de Santa Fe, en Recreo. Nosotros tenemos ahí varios materiales con los cuales estamos trabajando y ellos, a partir de esos materiales y de otros que tenían también, los están distribuyendo en toda la provincia, ¿no? Tanto como estacas como también se comercializan a raíz desnuda o con pan de tierra.
esta cuestión de trabajar con el vivero provincial nos permite poder de alguna manera estar atendiendo a distintos tipos de uso, y a partir de ese trabajo de relevamiento, monitoreo que vamos haciendo, esos distintos usos, vamos viendo el comportamiento de estos materiales en distintos lugares. Otro estaquero está en Magiolo, bueno, esto es solo un ejemplo. Ahí está el Boni marcando con su presencia. El estaquero, bueno, esto es parte del trabajo que nosotros estamos haciendo con varias localidades donde acompañamos la posibilidad de multiplicar estos materiales. También a través de un convenio con la Mesa Forestal Industrial del norte santafesino, ustedes saben que el norte de Santa Fe tiene un gran consumo de leña, que la mayoría de la leña viene de bosque nativo, que están las empresas cada vez más obligadas a, de alguna manera, a lograr que la certificación de esos materiales tenga un origen y que no vengan de ningún desmonte ni de un mal manejo de bosque nativo, sino que tienen que, en lo posible, empezar a orientarse hacia especies cultivadas, y entonces empezamos a trabajar con las escuelas de la familia agrícola. Tenemos 7 estaqueros con las cefas del norte santafesino, y bueno, este es uno de los ejemplos en el caso de Arroyo Ceibal, donde estamos multiplicando estos materiales. Esta es una experiencia que empezamos ya el año pasado. Este año vamos a hacer la primera cosecha de los materiales que hemos multiplicado. Y algunos usos que se pueden llegar a dar, es una experiencia que hemos hecho bastante seguido. Nosotros trabajamos mucho en todo el tema periurbano. Pensamos que es un problema, una temática, digamos, que nos brinda una oportunidad. Es decir, no solo porque hay un conflicto entre lo que es la aplicación de fitosanitarios alrededor de los pueblos, sino que lo vemos como una oportunidad porque es un área que necesita de alguna manera contar con algunas medidas de mitigación. Es decir, la plantación de bordes urbanos rurales nos permite pensar en una medida de mitigación. Son plantaciones lineales, son como cortinas que cumplen una función muy importante, que es la de alguna manera disminuir o mitigar cualquier desvío de efecto de deriva. Y estas especies que son de rápido crecimiento, que uno puedan plantar estacas de casi 2 metros de largo, como en este caso, que nos permite poder llegar con plantas muy rápidamente a cubrir esto, nos da muchísimas posibilidades de dar respuesta concreta a la demanda. Pensar estas áreas periurbanas no solo como un área, un área de limitación, sino en realidad como una oportunidad y un área de producción donde el tema forestal puede cumplir un rol muy importante. No solo porque va a poder brindar aspectos de producción, que ahora Alejandro va a explicar mucho más, sino sobre todo los servicios ecosistémicos que estas plantaciones dan. Y ahí yo quiero poner un énfasis muy importante. Nosotros necesitamos poder volver a recuperar los árboles dentro del sistema de producción. Esto es posible, esto es factible, y lo tenemos que hacer trabajando tanto desde lo urbano, lo individual, como desde los sistemas de producción tradicionales y con el apoyo de las empresas. Yo creo que hay una gran oportunidad donde las empresas van a necesitar o necesitan del abastecimiento, tanto de leña como de lo que sería también madera para celulosa, para cerrado, para distintos usos, con lo cual el tema forestal les brinda una gran oportunidad. ¿Alguna otra experiencia que podemos contar de Santa Fe? Digamos, es el tema de poder pensar si es posible pensarla como a estas especies, sauces y álamos, como especies que puedan llegar a proveer también el tema de biomasa, ¿no? Cuando hablamos de biomasa, hablamos de material que generalmente se utiliza para lo que sería la producción de energía calórica o energía que puede ser transformada también en energía eléctrica, ¿no? Y en esto hay experiencia de Santa Fe, tenemos varias empresas que necesitan de esto, desde las lácteas que están ocupándose y necesitando de este tema, como
de empresas como COFCO, como otras plantas que están viendo la necesidad de generar energía que sea mucho más sostenible, y donde la biomasa es una gran alternativa para esto. A partir de eso hicimos una experiencia nosotros con un productor, y esta experiencia nos permitió poder ver la densidad de los materiales, los distintos poderes caloríficos que podían brindarnos. Hicimos estos ensayos y pudimos obtener con algunos de los materiales, ensayamos con el sauce agronales, con el Lezama, Populus deltoides y el australiano, ¿no? Que también es un deltoides. Y estos materiales, por los resultados que tuvimos en los ensayos, hicimos ensayos de densidades para ver cuál era la densidad que mejor funcionaba. Hicimos a 3 metros de distancia entre línea y 1 metro a 0,8 y a 0,5. Y de la cantidad de biomasa que pudimos obtener, para nosotros el mejor resultado es de 1 metro de distancia entre plantas, entre cada una de las plantas, considerando un turno de corta de 3 años. Y para el tercer año podemos llegar a obtener, en algunos de los casos, en una buena condición de suelo, 84 toneladas por hectárea por año de crecimiento. Entonces esto nos da realmente un potencial muy interesante en cuanto a la provisión de este material. Las salicáceas son en otros países, como en Italia, por ejemplo, son fundamentales para todo lo que es el proceso de producción de energía de biomasa, ¿verdad? Entonces, nos brindan esta alternativa como para pensar también en esos usos, ¿no? Y algunas otras experiencias que por ahí tomaba del colega Esteban Tomás, que está en Valle de Río Negro, el cultivo de sauces y álamos, pero bajo riego. Ellos trabajaron con distintos tipos de materiales donde estuvieron probando para esa condición de sitio. Fíjense que algunos de los materiales son los mismos que nosotros estamos trabajando aquí. Ellos también trabajaban con carabela. Carabela es más sensible a roya, entonces por ahí estamos trabajando más bien con otros materiales. Y en su trabajo ellos hicieron una evaluación del efecto de raleo sobre la plantación, y pudieron obtener que en el trabajo que hicieron de mediciones, es que, digamos, el raleo hecho que era de 6x3, lo pasaron a 6x6, el IMA, que es el incremento medio anual, es decir, cuántos centímetros lo trabajaron por diámetro, digamos, a la altura de pecho, ¿no? Cuánto crecía en centímetros. Fíjense que la diferencia del efecto raleo es muy importante para el uso que se le está planteando en este caso, que es para sistemas silvopastoriles. En este caso, un raleo de pasar de 6x3 a 6x6, ya sea en forma de cuadrado o ya sea en 3 bolillos, siempre permitió un mejor incremento en cuanto a comparativamente con el testigo, ¿no? Que era de 3x3. Este tipo de cuestiones de manejo silvícola, sin entrar demasiado al detalle, pero sí para mostrar que el efecto raleo, el manejo que se le puede dar dentro de la plantación, da efectos muy interesantes para poder generar mejores crecimientos y mejores oportunidades. También un modelo agroforestal donde ellos trabajaron con este raleo, pensando tanto en lo que sería en la primera etapa con cultivos intercalares, alfalfa y maíz, y después trabajaron directamente con pasturas y ganado, y esto da una gran ventaja también de dar respuesta a esta oportunidad que se da de alternativa productiva para sauces y álamos. Yo no quería detenerme mucho más que en esto, sí brindar la oportunidad de poder generarnos después un intercambio. Va a depender un poco de la audiencia, un poco cuáles son las dudas, cuáles son los temas que quieran desarrollar. Tenemos mucho para hablar de este tema, pero bueno, traté de ser muy sintético y dejar lugar a que mi compañero pueda contar un poco más la cuestión más de tipo de lo que tiene que ver con el tema de los números y el negocio en sí, que creo que es lo de interés de todos. Gracias. Bueno, Kiko, muchas gracias a vos. Muy clara la presentación. Si te parece, Ale, enganchamos.
Ahí está. ¿Me escuchan? Ahora sí. Perfecto. Perfecto, Ale. Perfecto. ¿Ahí se ve bien la pantalla? Bárbaro. Bueno, antes que nada, agradecer al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Santa Fe, a Martín de Vivero Los Teros, que me convocaron para dar esta charla, y bueno, para mí es un honor compartir, digamos, este seminario con Francisco, este compañero de INTA. Un poco lo que me toca hablar es sobre el tema de análisis económico de estos sistemas silvícolas. Es un tema, digamos, con gran interés y pujante en la región, donde cada vez más tenemos demanda del sector sobre el tema de generación de información de base. El grupo de trabajo nuestro no estoy yo solo, sino que principalmente trabajamos codo a codo con la ingeniera Paula Ferrere, que está en 9 de julio, así que muchas de las actividades que hacemos las realizamos en conjunto con ella, y bueno, toda la parte de análisis económico también con Silvina Cabrini, con Francisco Fillat y Valentina Álvarez de la UNOVA y del INTA Pergamino. Un poco la idea es, bueno, preguntarnos, cuando hablamos de deforestación en región pampeana, principalmente en la zona mía, que estoy en Bedia, muy pegadito a Santa Fe, está como algo invisibilizado, ¿no? Uno habla de región pampeana y piensa principalmente en cultivos agrícolas, pero la forestación está ahí, es importante. Son miles de hectáreas que tenemos alrededor nuestro. En toda la zona en la que trabajamos o nos desempeñamos, entre Bragado, Guaminí, Morse, Bedia, Teodelina, Ramallo, hay más de 100.000 hectáreas de macizo plantados. La provincia de Santa Fe en sí tiene más de 10.000, 13.000 hectáreas de macizos, de plantaciones. Este es un mapa tomado del mapa de macizos forestales del Ministerio de Agroindustria de Nación, donde claramente se ve el centro y sur de la provincia como zonas bastante forestales. Hablando siempre de plantaciones, si sumamos montes de reparo, cortinas y montes que hay en casco, suman miles de hectáreas, ¿no? Siendo la provincia de Buenos Aires la cuarta provincia más importante en este sentido. A nivel nacional, obviamente tenemos Corrientes en punta, Misiones y Entre Ríos, y después sigue toda la zona más de Buenos Aires y sur de Santa Fe como cuarta región. Y con un alto potencial, ¿no? Antes de arrancar la charla estábamos un poco charlando eso, ¿no? El potencial que tenemos. Tenemos una industria cercana, toda la costa del río Paraná presenta industrias forestales. Lo que tenemos que trabajar es en el desarrollo de la oferta de madera de calidad. Principalmente las especies, algo comentó Francisco, pero se concentra principalmente en lo que es una zona del litoral con coníferas y eucaliptus, y en menor medida salicáceas. Y el uso principal está destinado para pasta celulósica, cerrado, tableros de fibras, tableros de partículas y compensado. En total, de bosques cultivados, es decir, esos bosques que planta el hombre para darle un uso, hay 1.300.000 hectáreas, ¿no? Y prácticamente esa superficie abastece el 80% del consumo de la madera. Y aparte, un dato no menor es que generan más de 500.000 puestos de trabajo. Toda la cadena forestal-industrial, que ahora vamos a ver varias fotos y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando, genera muchos puestos de trabajo. Por eso nosotros como Estado, el INTA, ¿no? El Ministerio de Agroindustria de Nación y los ministerios de producción provinciales, les interesa el tema forestal, porque aparte de todos sus beneficios ecosistémicos, genera un alto impacto en lo que es la oferta de trabajo y más en lo que es el interior del país. Entonces el Estado para esto nos ayuda. Hay una ley nacional, que es la Ley de Promoción Forestal, que es la 25.080, con sus respectivas prórrogas, donde ayuda otorgando un monto económico no reintegrable, ¿no?
este monto busca cubrir el 80% del costo de plantación. El Estado lo que hace es una matriz de costo y de acuerdo a la especie y a la zona se le asigna un valor. Es importante recalcar que este monto te lo asignan a plantación lograda. Es decir, que yo deforesto, inicio el expediente y en 2 o 3 años estoy cobrando el subsidio, que es un monto no reintegrable. Si bien con los problemas de inflación que tenemos no ayuda directamente, pero en parte es una herramienta muy valiosa porque recuperamos parte del costo de plantación. También cubre el tema de podas, de raleos y, bueno, para empresas más grandes otorga beneficios fiscales, ¿no? Le da estabilidad fiscal. Hay leyes provinciales, como la ley del árbol de Santa Fe. En Provincia de Buenos Aires tenemos la ley también de incentivo forestal, que se complementa con la ley nacional y aparte exime del impuesto inmobiliario los lotes que estén forestados y además otorga material de plantación. Entonces, en la región y en la provincia de Santa Fe tenemos mucho potencial para el desarrollo forestal. Esto lo voy a pasar rápido porque Francisco ya algo habló. Tenemos zonas marginales como bajos dulces, áreas de médanos y áreas periurbanas, digamos, que podrían llegar a desarrollarse la forestación. Nosotros, yo creo que la idea de este seminario y siempre que trabajamos en el tema de promoción forestal no es salir a competir ni con la ganadería ni con la agricultura, sino que la forestación viene a ser un estrato más que suma diversificación y rentabilidad a la actividad agropecuaria en general, ¿no? Es creciente el tema también de cortinas forestales para reparo de vientos y derivas de agroquímicos, como bien mencionó Francisco, montes de reparo en banquinas de rutas provinciales, caminos rurales, hay mucho potencial, zonas de exclusión en áreas periurbanas. Acá en el distrito de Leandro de Ñalén, pegadito al sur de Santa Fe, a Teodelina, tenemos una ordenanza que tiene una restricción de 500 metros de exclusión para uso de productos fitosanitarios. Una empresa muy grande, conocida en la región, agarró y realizó una forestación de 60 hectáreas en esa zona de exclusión. La verdad que fue una iniciativa fabulosa. Desarrolló así 60 hectáreas con diferentes clones de álamo, y hoy tiene una plantación de 3 años que en cualquier momento ya ingresa la ganadería en un sistema silvopastoril, prácticamente podríamos decir agroecológico porque no tiene uso de agroquímicos, ¿no? Todo con trabajos mecánicos se llevó adelante. También el tema de montes de reparo, hay mucha demanda. Hemos visto en los últimos años mucha muerte de animales que han encerrado en corrales para vacunación o para transporte, falta de sombra y eso, bueno, genera, digamos, una pérdida económica importante para el sector. Y bueno, los montes de reparo, las plantaciones un poco vienen a subsanar. El gran problema que tenemos es que capaz por la idiosincrasia argentina todo queremos ya, ¿no? Y al árbol hay que darle tiempo, de que lo plantamos hasta que cumple su función, tarda unos años. Y no nos damos cuenta, Argentina tiene una de las mayores tasas de crecimiento a nivel mundial. Para lo que nosotros capaz son 10, 12, 15 años, que parece mucho para otros países, la verdad lo ven como una ventaja, ¿no? Obviamente también sumamos los sistemas silvopastoriles apícolas. Este orden es como un orden de valor que le voy dando. Bosques urbanos no hay que dejarlo de lado, cada vez es más importante la función ecosistémica del arbolado urbano, de los bosques urbanos y su impacto en la ciudad y en las comunas. Un tema que se viene, que lo estamos viendo y que ya hay algunas empresas en Provincia de Buenos Aires trabajando con esto, que es la certificación de sistemas silvopastoriles carne carbono neutro. Algo van a hablar seguramente en mañana y en los próximos seminarios, pero lo que se intenta es con el sistema pastoril forestal es capturar carbono y igualar, digamos, o compensar el metano emitido por los animales. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea cada vez están trabajando más con el tema de sustentabilidad, de medio ambiente, de certificaciones, y esta puede ser una oportunidad de negocio para abrir nuevos mercados. La demanda real hoy que tenemos en el INTA, o por lo menos en la agencia de INTA
Junín un poco es trabajar sobre el bienestar animal, o sea, se nos están acercando muchos productores ganaderos y agroecológicos para hacer monte de reparo y tener en cuenta el tema del sombreo y el bienestar animal, tanto reparo en verano como reparo en invierno también, ¿no? Estamos pasando de situaciones extremas que obviamente generan un estrés en los animales, ¿no? Es interesante la alternativa en áreas periurbanas en conflicto por el uso agroquímico. Francisco ya lo detalló bien, ya hay experiencia, o sea, ya hay empresas que lo están haciendo, no es algo utópico, ¿no? Acá yo les conté de la estancia Fortinacha, justo al sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires, plantó 60 hectáreas, movió la aguja del amperímetro en el tema forestal en la provincia y lo hizo en un área de exclusión. También hay mucho potencial de plantaciones bioenergéticas, como bien lo mencionó Francisco, y el tema de certificación de carne carbono neutro para exportación, para mí es algo súper interesante y es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Bueno, todo esto hizo que nos empecemos a articular con diferentes viveristas, productores, empresarios, agentes del Estado, agentes del INTA, investigadores, y bueno, hoy conformamos la Red Forestal Pampeana, que es una de las redes más grandes de la provincia, donde tenemos más de 100 integrantes, donde articulamos en forma permanente. Es una red compuesta por múltiples actores de la región. Y con esta red, y cuando nos juntamos con Pablo y con el equipo forestal, un poco empezamos a reflexionar y a intercambiar ideas de cómo pensamos, ¿no?, el desarrollo forestal en la región. Y en lo que pensamos es en esto, ¿no? En no obviamente desplazar ni competir con ninguna otra actividad, sino sumar estratos o capas de rentabilidad y de diversidad a los sistemas agropecuarios de la zona, ¿no? Así que uno puede pensar en ambientes bajos dulces, que pueden llegar a tener buena productividad, pero como pastizal solo, capaz no igual al sistema silvopastoril. La agricultura tradicional tampoco llegaría. Obviamente descartamos los suelos capaz más sódicos, ¿no? Siempre cuando alguien quiere forestar, trata de destinar los suelos menos productivos al árbol, pero el árbol es como cualquier otro cultivo, si lo ponemos en un ambiente marginal, su desarrollo va a ser marginal también. Por eso no me limitaría a esos ambientes, sino pensar, digamos, en estos bajos dulces que, digamos, podemos incorporar parte de los sauces mejorados en el INTA Delta que comentó Francisco recién. El tema de plantaciones con álamo en media loma, o eucalipto y acacia blanca en lomas, también empezar otras especies de alto valor. A mí me están empezando a llegar consultas sobre el tema de plantación de fresno, digamos que es una especie de alto valor, que no se consigue madera y en la región crece muy bien, hay mucho para trabajar en ese sentido. Así que un poco esta es la imagen, ¿no?, en la que uno piensa. Puntualmente, los sistemas silvopastoriles apícolas lo que hacen es esto, ¿no?, complementar producción de madera, producción de forraje, producción de carne y producción de miel, ¿no? Tienen numerosos beneficios como captura de carbono, generación de biomasa leñosa, mitigación de gases de metano, bueno, además obviamente de la conservación de la materia orgánica de los suelos, no es menor. Recientemente salió un estudio realizado por numerosos agentes del Ministerio de Agricultura de Nación y de INTA también, donde estuvieron midiendo captura de carbono en toda la zona, y bueno, salió que Argentina tiene las reservas, un 2% de las reservas de carbono del suelo, y su sistema productivo es positivo en lo que es captura de carbono. Así que si todavía seguimos fortaleciendo estos tipos de sistemas agroforestales, el impacto va a ser más positivo. Estas son algunas fotos de lo que es la escuela Inchausti en 25 de mayo, plantaciones de morse con sistemas silvopastoriles. Digamos, la foto que se ven donde están las vacas es acá en Junín, cerquita nomás de Bedia y del sur de Santa Fe. Hay diferentes tipos de manejo, sistemas, ¿no? Algo estuvimos viendo también, y algo mostró Francisco. Uno puede pensar la forestación en función de sus objetivos, ¿no? Podemos hacer sistemas en franjas, de entre 2 y 4 hileras,
dejando un espacio para el desarrollo de pasturas o cultivos entre 15 y 20 metros. Así están haciéndose forestaciones ahora en la zona de Castilla, Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, con eucaliptus, con muy buenos resultados. También uno puede pensar en sistemas de macizo, donde la densidad va a depender obviamente del objetivo. Se puede arrancar desde 600 plantas, 700 plantas por hectárea e ir disminuyendo hasta 300 plantas por hectáreas con raleo. Esto es un poco va a depender de mi objetivo de mi plantación. Un poco los componentes del costo, ya metiéndonos en el análisis económico, digamos, tiene diferentes componentes, ¿no? Principalmente arranca con la preparación del terreno, que ahora vamos a entrar en detalle. Después va a estar con el tema de material de plantación. La plantación, que incluye también el encuadre y la marcación del sitio. El control de hormigas, que es algo, lo pongo como un componente aparte porque es algo muy importante, tanto previo a la plantación, durante la plantación y post plantación, va a ser, digamos, una cuestión que va a determinar el éxito prácticamente de la plantación. Yo creo que hay dos cosas fundamentales, ¿no?, para determinar el éxito de una plantación. Según mi experiencia de que estoy trabajando en la región pampeana, más allá de la calidad del sitio, es el tema de lluvias y el tema de control de hormigas, ¿no? Y el aprovechamiento y el flete. Estos dos últimos, aprovechamiento y flete, digamos, representan prácticamente más del 90% del costo de plantación. Vamos a ver que la preparación del terreno, el material de plantación, la plantación en sí, el control de hormiga, no va a superar los $1000. Es más, va a oscilar entre 200 y $1000 dependiendo del trabajo que uno le ponga o dependiendo de la tecnología que uno utilice. El flete va a tener mayor peso o menor peso dependiendo del destino de la madera y de la distancia de la industria, ¿no? Mientras más cerca tengamos la industria donde esté la plantación, obviamente este componente se va a ir achicando prácticamente más y nuestros márgenes brutos van a ser mucho más positivos. Y obviamente el tema de la asistencia técnica profesional es fundamental, digamos, ¿no? La actividad forestal es una actividad dinámica, compleja, donde llevamos a cabo decisiones agronómicas y utilizamos la ingeniería al máximo para poder optimizar todos los recursos del sistema, porque no trabajamos con un solo cultivo o con una sola especie, ¿no? En los sistemas, por ejemplo, silvopastoriles apícolas, tenemos 4 componentes que interaccionan entre sí. Un poco pensando en la preparación del terreno, en el primer componente de costos, a partir de las experiencias en Bedia, en Arenales, en Morse, vemos que el tema de control hormiga previo y durante, como les decía, es fundamental. Es importante mantener limpia la línea de plantación. En zonas bajas nunca hay que elaborar el suelo, porque podemos tener ascenso de sales. Se recomienda siempre capaz usar un disco en caso de suelos pesados o compactados. Últimamente lo que estamos haciendo es una especie de siembra directa, trabajando con una púa, marcando la línea, haciendo la cuadrícula y plantando con barreno directamente en la línea que va dejando la púa de la herramienta. Ya sea una púa o un cincel para encuadrar bien la plantación. Una vez que el suelo está preparado, se procede a todo lo que es el encuadre y marcación, ¿no? El encuadre principalmente lo que me permite es encuadrar la plantación, es decir, que la línea no quede zigzagueando o vivoreando, digamos, en el terreno. Hoy tenemos tecnología para trabajar en forma automática y georreferenciada, donde uno nomás tiene que cargar 3 o 4 puntos y darle las indicaciones al tractor y uno se sube arriba del tractor y lo hace. Si no tenemos esa tecnología, volvemos a los antiguos conocimientos de trigonometría de Pitágoras, y lo que se hace es un encuadre, principalmente se mide ancho y largo, y se traza la hipotenusa, y ahí encuadramos. Y después dentro de ese encuadre tiramos la línea, empezamos a hacer la plantación.
es bastante sencillo y rápido de hacer. Algunos ejemplos de plantación con estacas y siguiendo la línea de mi compañero Francisco, digamos, un tractorista, 2 personas plantando y 2 regando, prácticamente pueden plantar entre 300 y 500 hectáreas por día. Yo he participado de varios proyectos de plantación y la verdad que se puede hacer 600 plantas por día, 600 estacas por día se puede llegar a llevar con un equipo de 5 o 6 personas. Las herramientas que se necesitan obviamente son las estacas, el tractor, un carro para llevar el tanque regador, un barreno plantador y alguna pala, no más que eso. Si bien en algunas fotos se ven algunas plantaciones de guía, hoy estamos plantando principalmente con estacas o estacas de 80 centímetros, enterrando 60, 50 centímetros y dejando entre 20 y 30 centímetros arriba. Fíjense en las fotos, ¿no? Estamos hablando de algunas zonas de cañada que hemos realizado plantaciones con muy buenos resultados en la zona. Acá vemos estacas ya plantando. En estos tipos de ambiente tenemos que tener cuidado con 2 cosas, ¿no? La hormiga, que se las voy a nombrar de acá que termine la charla, y el ataque de roedores. Desde cuises, ratas, ratones, digamos, en estos tipos de pastizales hay mucha presencia de roedores, por eso es importante mantener la línea limpia o tratar de usar algún repelente natural o algo que no genere impacto en el ambiente y que sirva para repeler, digamos, roedores. El año pasado recuerdo que estuvimos trabajando mucho en el grupo de la red forestal, un poco intercambiando ideas de qué hacer con la cantidad de roedores que encima con la sequía, ustedes lo habrán visto en los campos, se vio incrementado, ¿no? Cuestiones de manejo a tener en cuenta, vuelvo a, y que hacen al costo de la implantación, ¿no? El tema del control de hormigas, monitoreo de daños de roedores. Mientras más daño de hormigas y de roedores haya, más replantación voy a tener que hacer al año 2, digamos, ¿no? Y eso va a aumentar mis costos, ¿no? El tema de riego, si viene una primavera seca como fue la 2022 y 2021, hay que tenerlo en cuenta. Podas, hasta 2 podas podemos hacer tranquilamente. En algunos campos hacen hasta 3 podas, aquellos que hacen madera de alta calidad para la industria. Y los raleos va a depender un poco de la densidad, ¿no? Yo puedo arrancar con una densidad inicial de 300 plantas por hectárea, que va a ser mi densidad final. Las tengo que cuidar bien porque si ahí se me mueren 30 plantas, ya voy a tener un 10% de pérdida y se va a notar. O puedo arrancar con una densidad un poco más grande e ir achicándome y ahí tengo un mayor margen de ajuste por si tengo alguna mortandad durante el establecimiento. Siembra y manejo de pasturas, si voy a plantar o voy a pensar en algún silvopastoril, qué especies poner, el costo de las especies, ¿no? Nosotros estamos trabajando con diferentes mezclas, pero bueno, el pastobillo es una gramínea muy interesante y es de la que más tolera la sombra, por lo que podría estar produciendo bastante cuando el rodal se empieza a secar, ¿no? A cerrar, perdón. Y acá ya entramos en lo que le decía hace un rato, ¿no? En el manejo ingenieril de todo este sistema, ¿no? Donde el manejo de luz que llega al suelo es importantísimo. Obviamente, a medida que aumenta el área foliar, es decir, que el dosel se empieza a cerrar, la cantidad de luz que llega hacia el suelo forestal va a ser menor. Por ende, nuestra producción de pasto va a ser mucho más chica. En aquellos sistemas silvopastoriles donde tenemos macizos, bueno, nuestra carga animal va a ser mucho menor. Si hablamos de un silvopastoril 100% forestal, vamos a estar trabajando entre 0,3 y 0,4 animales por hectárea. Ahora, si pensamos en un sistema en franjas, como lo que vimos, ahí uno puede aumentar la carga animal, ¿no? Y siempre en comparación a un sistema en base a alfalfa pura, donde la carga animal puede ser muy superior. Fíjense, para un poco ejemplificar lo que le conté del manejo de la luz, este es un ensayo que teníamos en el Delta, en el campo de Cosentino, allá por el año 2009. Esta es una plantación de australiano a 5x5. Esta es una foto del testigo. Esta tiene
sembrado pastura de pasto ovillo. Este es un raleo del 30% que se le hizo, y este es un raleo del 60%. Fíjense cómo la cobertura y la producción de forraje fue cambiando a medida que uno fue aumentando la entrada de luz al suelo forestal. Y también, obviamente, esas podas o esos raleos que fuimos haciendo fueron un poco condicionando, digamos, los gaps o las entradas de luz del dosel. Fueron abriendo o generando una mejor apertura y esto generó mayor ingreso de luz. Acá se ve, digamos, lo opuesto, ¿no? Mirando hacia arriba con fotografía hemisférica, digamos, cómo se fue cambiando el manejo. Bueno, ya una vez que está la plantación instalada, acá en la zona, por ejemplo, el manejo que hacen algunos campos en Bedia o en Morse, que son los dos campos más grandes que tenemos, están ingresando categorías livianas al tercer año en el invierno. Ya una vaquillona de primera aparición o terneros, digamos, que ingresan al campo en una situación de un sistema de cría, ya podrían entrar al tercer año, ya cuando las plantaciones tienen un poco más de 8 centímetros de diámetro, y hablamos del invierno del tercer año porque no tienen hojas, así que el animal no se tienta, digamos, a treparse al árbol a comer alguna hoja de álamo o de sauce, que son muy palatables por su cantidad de nitrógeno y el ácido salicílico. Bueno, acá ya vemos plantaciones en la zona. La primera es un ensayo silvopastoril apícola con colmenas, ahí en la escuela Inchausti, en Morse. Vemos plantaciones con avena en la zona. Así que es muy interesante también, no solo a nivel producción, sino su impacto a nivel de paisaje. Algunas cuestiones de pastura, fíjense acá como los pecíolos de estos trébol blancos se alargan por la falta de luz. Es muy importante el tema de la apertura del dosel para que se pueda desarrollar bien en pasto. En el caso de salicáceas, álamos, sauce, digamos, tenemos una ventaja porque al ser de hoja caduca, digamos, entra bastante luz en el invierno. Capaz en otras especies hay que tener más cuidado, ¿no? El aprovechamiento es el paso ya, uno de los últimos pasos, que puede ser manual o mecánico. Lo que va a incidir en el costo, digamos, cada uno de estos sistemas. Después viene todo lo que es el apilado de la madera, y después sumamos todo lo que es la tarea de carga, ¿no? A través de la pluma hidráulica que generalmente se usan en los tractores. Después, obviamente, la carga en el camión y el flete. En el caso del Delta del Paraná o de aquellas zonas ribereñas cercanas, se puede hacer a través de barcos o en camión. Nosotros transportamos mucho peso, así que una hectárea puede llegar a rendir entre 300 y 400 toneladas, y un camión puede llegar hasta 30 toneladas, ¿no? Así que el costo del flete, la cantidad de camiones que tienen que circular por hectárea, digamos, es mucho. Y si tenemos la industria, digamos, alejada de donde está el campo, va a influir en el costo, ¿no? En algunos casos hay ejemplos de valor agregado en origen. Este es un aserradero en la ciudad del Delta del Paraná, de la familia Lordi, que no vendía rollizos, sino ahí le hacía una primera transformación y ya sacaba tablas hacia la industria. Ederra, en San Fernando, donde hace primera transformación, o sea, hace tablas, pero también hace una segunda transformación, sino hace tableros alistonados y digamos, y vigas alistonadas también. FAPLA, que recién hablábamos, ¿no? Que hace tablero de partículas, es en la zona de Zárate. Muebles de alta calidad, ya con tercera transformación, ¿no? Esto de lo que hablábamos de la forestoindustria, lo importante que es para la generación de mano de obra. Y hoy hay una tendencia a nivel mundial, y ojalá se sume para nuestro país, de alto valor agregado a partir de megaestructuras de madera, ¿no? Techos de alta calidad, estructuras, construcción, digamos, con bajo impacto de carbono. Fíjense que en algunos lugares tenemos ya hasta edificios de madera, principalmente en los países nórdicos, Canadá, Noruega, Finlandia. Noruega tiene el edificio más alto del mundo en madera, 84,5 metros, 18 plantas.
no solo es el edificio más alto del mundo en madera, sino el que es el edificio construido con menor huella de carbono. La madera que se utilizó fue de la zona y los empleados fueron de la región. Así que la verdad es algo súper interesante para ir a hacer un viaje y conocer ese edificio. Ahora nos vamos a meter un poco en dos trabajos que tenemos publicados recientemente con el equipo. Uno de Valentina Álvarez, becaria de la UNOVA, tesista más que becaria, donde hizo una evaluación económica del sistema silvopastoriles apícola como alternativa de diversificación, y otro trabajo anterior muy importante que hicimos con Paula Ferrere y Silvina Cabrini, donde hicimos un análisis productivo económico también, tomando todos valores de la zona, ¿no? Principalmente, nada, pensamos en un sistema forestal de álamo con densidad de 700 plantas, para venta de madera de alta calidad, con un sistema ganadero de cría, produciendo terneros a partir del tercer año y los primeros años produciendo rollos, y el sistema apícola, que en realidad lo incorporamos al paisaje, al sistema, pero digamos, en la zona es muy común que se entregue 1 kilo de miel por colmena, digamos, como pago al productor por dejar poner las colmenas, ¿no? Bueno, un poco el análisis, más allá de los números, obviamente quedan positivos. Hicimos un valor anualizado en ambos casos, principalmente el grupo económico. Nosotros con Paula trabajamos más el tema de la recolección de datos y la experiencia más a campo, y bueno, y Valen, Silvina y Francisco trabajaron más el tema de análisis económico. En ambos casos las TIR son, digamos, positivas. Obviamente acá tenemos un cuadro donde comparamos el silvopastoril apícola, el silvopastoril solo o el forestal solo, y a medida que le sumamos, ¿no?, estos estratos de rentabilidad, de diversificación, la producción o el sistema se vuelve más rentable, ¿no? En el caso del trabajo de Álvarez, de Valentina, ella lo que hizo fue algo súper interesante. Comparó, digamos, nosotros con Paula en el anterior comparamos, nomás pusimos valores del silvopastoril, y comparado con o sin ganadería o sin colmenas, ¿no? Y con o sin ayuda del Estado, con el subsidio de la 25080. En el caso de Álvarez, lo que hizo Valentina fue comparar, digamos, el silvopastoril versus una situación de alfalfa pura sin árboles, ¿no? Entonces, en un caso, por el tema de la oferta de forraje y por la presencia del componente forestal, vamos a tener 0,3 animales por hectárea, y en otro va a ser casi 10 veces más, ¿no? Entonces, la diferencia de ingresos, obviamente, va a ser superior por la mayor cantidad de terneros que tenemos en un sistema puro de alfalfa, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Como les decía, esto fue publicado recientemente. El costo de plantación, que incluye los 3 primeros años, ¿no? Incluye poda, raleo, el flete del raleo, control de malezas, control de hormigas, control de plagas, no supera los $1000. En algunos casos, algunas experiencias, como las que les mostré en Angelita, que fue un poco más artesanal, por llamarlo de alguna cosa, o de alguna manera la plantación, fue de $200 y un poquito más. Acá tenemos, como ven, un alto impacto de lo que es el aprovechamiento, que es, digamos, el momento donde más presencia tenemos gente trabajando en el campo, por las tareas de corte, limpieza, de apilar y de cargar el camión, y todo lo que es el flete, ¿no? También tiene un alto componente del costo, que si obviamente tenemos el flete cercano, este costo pasa principalmente a ingresos, digamos, ¿no? Vamos a tener ingresos de rollos por los primeros 3 años, producción de carne, va a haber un raleo comercial entre 8 y 10 años donde se va a vender, esa madera fina se puede ir
tranquilamente a destinar para papel prensa o para alguna empresa, digamos, de pasta celulósica. Después, finalmente, la tala rasa, ¿no? Con sus diferentes componentes. Una parte importante va a ir para cerradero, otra para debobinado y otra para triturado, ¿no? Con diferentes tipos de ingresos. Y el aporte apícola de este kilo de miel por colmena por hectárea, ¿no? Un poco los resultados muestran en Álvarez que el VAN calculado del sistema silvopastoril apícola fue de $3.000 por hectárea, mientras que la producción ganadera sobre pastura de alfalfa fue de $4.500, es decir, un 33% más que este último, ¿no? Si se tomaran en cuenta ganancias adicionales por la venta de carne certificada como carne de bajo carbono o carne carbono neutro, digamos, el valor de esa carne, digamos, si se llegaría a un 35% más del valor de esa carne, igualaría al sistema puro de alfalfa. O sea, una certificación que tenga un 35% más de valor podría igualar a un sistema ganadero puro de cría en región pampeana en suelos de alta productividad. Los datos de Ferrere también muestran un VAN superior a los $3.000, ¿no? Yo creo que es súper interesante ver esto, ¿no? Que la ganadería es un negocio positivo, estable a largo plazo. Acá estamos hablando de planificación a 10, 15 años, que suma diversidad y diversificación, digamos, ¿no? a la producción y a la región. Algunas consideraciones finales. Bueno, hay un alto costo del flete y de aprovechamiento, el cual ha aumentado en los últimos años. El análisis arroja resultados favorables para considerar a la actividad forestal, principalmente a partir de los sistemas silvopastoriles, en zona norte, sur de Santa Fe, zona norte de la provincia de Buenos Aires, con buenas experiencias. La actividad forestal se complementa con las agroganaderas. Acá no viene a competir, sino a sumar este estrato más de productividad y de rendimiento. Estos sistemas, aparte, permiten todo un desarrollo local que va de montes de reparo, desarrollo de áreas buffer para el tema de derivas de agroquímicos y cortinas de viento. Y aparte, el tema de planteos mixtos es una alternativa muy viable y que puede generar, digamos, ingresos diversificados para los productores. Por último, los sistemas silvopastoriles han sido probados en gran parte del mundo, brindan una producción diversificada, pueden constituir una alternativa interesante para mejorar la productividad forrajera en algunos ambientes marginales. Se requiere el desarrollo de sistemas de manejos adecuados para nuestra región y aparte puede promover, y esto me parece que es súper interesante, el desarrollo industrial y la generación de cientos de puestos de trabajo en pequeñas localidades del interior del país. Así que bueno, espero haber sido claro. Hay mucho para charlar. Nuevamente agradecer al Colegio de Ingenieros de Santa Fe y a todo el equipo que se cargó el seminario al hombro. Así que bueno, muchas gracias. Acá le dejo el código QR de la Red Forestal Pampeana por si alguno quiere incorporarse o participar al grupo de WhatsApp de trabajo. Gracias. Bueno, Alejandro, muchas gracias a vos. Interesante lo del grupo de WhatsApp, te lo recomiendo. Se maneja buena información y respuesta a consulta. Hay gente con mucha experiencia en el grupo. Si querés, Alejandro, después ponemos en el grupo, en el chat, por ahí el link del grupo. Perfecto. De WhatsApp. Y los mails también sería interesante poner, tanto de Francisco como tuyo. Y si alguien quiere arrancar con alguna pregunta, si no, yo tengo algunas. Bueno, arranco. Una pregunta para los dos, en este caso, que una duda que tienen muchos que quieren empezar con esto, es dónde se puede obtener estacas de los materiales que están probados para la zona, si tanto el INTA de Bedia o donde está trabajando Francisco, se están produciendo a nivel comercial, o si saben de algún estaquero a nivel comercial.
para obtener estacas. Francisco, respondo si querés. El INTA Delta del Paraná, digamos, es el instituto, es, digamos, la experimental de punta a nivel nacional en lo que es el plan de mejoramiento genético de álamo y de sauce, y tiene plantas certificadas por INASE, así que es el lugar ideal donde uno podría, digamos, acercarse. Me imagino también en la experimental de Francisco, nosotros acá en Junín, en la zona de Junín, tenemos pequeños estaqueros que usamos para los ensayos, pero es poca producción, digamos, para plantaciones grandes, pero sí para entregar algunas estacas de menor cantidad, algo tenemos. En el caso de Santa Fe, acá el vivero provincial tiene materiales, digamos, el vivero de recreo, que hemos estado multiplicando. Algunos viveros también de algunas localidades hay, pero sobre todo lo que decía Alejandro, en Delta, no quizás tanto en INTA, porque de alguna manera los materiales que tienen generalmente o van para ensayo o van para algunos materiales, proveer algunos materiales, pero digamos hay una red de viveros de la zona de Delta donde se pueden conseguir materiales. Y la provincia de Santa Fe también tiene una red provincial de viveros, donde si no hay en el vivero provincial, ellos se encargan de alguna manera articular con el resto de los viveros para proveer la demanda que surge. Así que material de multiplicación se puede conseguir. También en lo que es la estación forestal, 25 de mayo, se puede conseguir material. Y en lo que es la provincia de Buenos Aires, en el Parque Pereira y la Ola, también del Ministerio de Asuntos Agrarios, también hay material para producir. En todos los casos sí creo que es interesante poder trabajar con el tema de estaqueros, que se puede dar en cada localidad, se puede hacer como estamos trabajando con la Escuela de la Familia Agrícola en el norte. Creo que la posibilidad de multiplicar materiales es una alternativa que por ahí en algunos casos puede llegar a servir como una primera etapa para empezar a acercarse a la actividad, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias. Después otra consulta, o por ahí desarrollar un poco, o explicar un poco en qué consisten los distintos aprovechamientos posibles, que se habló de tableros, digamos, cuando se refiere a cerradero serían siempre tablas o madera, y después la opción de la celulosa, de los tableros, un poco explicar en qué consiste cada uno de esos aprovechamientos, que pues son términos que no se manejan normalmente. Tendríamos que separar, sí, perdón, dos cosas, digamos. Por un lado, lo que es sauce de lo que es álamo. Estamos hablando de dos especies distintas que tienen, digamos, características de la madera que son diferentes, ¿sí? Entonces, la especie de álamo tiene mejores condiciones como para lo que es, si bien ahora se ha mejorado bastante la calidad a partir de la mejora genética, ¿no? De alguna manera el álamo tiene mejores antecedentes para uso. Hay distintas alternativas, digamos, que se pueden aprovechar la madera, desde debobinado, que creo que es una alternativa muy interesante, que hoy se está aplicando bastante para ir produciendo de alguna manera material de calidad. Ese debobinado tiene que ser un material que en general no tenga marcas de ojos negros, le decimos nosotros, que sería el tema de ramas que hayan quedado sin desarrollarse o que hayan quedado mal cortadas. Entonces tiene que ser material que haya sido podado en tiempo y manejado en tiempo para que haya un rollo para que llegue a debobinado. Después tenés, digamos, lo que sería madera cerrada como tal para todo lo que es mueblería, y está toda la alternativa que va para celulosa, que ahí hay buenas posibilidades, digamos, de uso, y sobre todo en álamo es lo que más se utiliza para algunas plantas de celulosa, están utilizando mucho álamo. En cuanto a otras alternativas, tiene que ver con, bueno, todo lo que es la producción de tableros. Ahí hay todo el material chipeado, puede ir de álamo, puede ser de sauce. Mucho se está usando el sauce también porque es una madera un poco más barata y de alguna manera que puede llegar a tener, por la calidad del material genético que se está obteniendo, muy buen uso para lo que es tablero. Y
y Francisco, MDF. perdón, ¿qué sería el tablero? El tablero es, digamos, hay como distintas formas o preparaciones que se pueden hacer, digamos. Tablero es lo que generalmente uno utiliza como una madera que va como enchapada, ¿no? Que decimos ese tipo de madera. Después está ya lo que sería más el MDF, que es lo que se está usando más, donde se agregan contenidos de resina y otros productos para poder obtener mejor pegado y armado y ajustado del material. Y después hay todo lo que es la producción que va para energía. Ahí hay, digamos, la posibilidad de utilizar un material, depende un poco de las plantas, como acá, por ejemplo, la de Cofco, utiliza el material muy húmedo, es decir, hay que traer hasta un 40% de humedad, tienen que tener material para que lo puedan se pueden colocar dentro de las calderas, pero depende un poco del tipo de caldera. Algunos la usan digamos, con alto contenido de humedad porque tienen con piso flotante y otras no. Y entonces tiene que estar el material lo más seco posible, digamos, para no gastar tanta energía en sacar el agua, sino directamente en generar calor. Entonces eso depende mucho del tipo de caldera y depende de dónde, el destino que tengan. Pero hay una gran diversidad de usos. Y creo que los destinos que tenemos nosotros, es interesante lo que decía Alejandro, que creo que lo tenemos que tener en cuenta nosotros en Santa Fe. Nosotros tenemos la mayoría de la producción que hacemos en cuanto a mueblería y en cuanto a todo lo que es el consumo de madera que tenemos, más del, digamos, de 2/3 viene de afuera, no viene de nuestra propia producción. Es decir, uno cruza en la ruta y ve que vienen ya sea rollos enteros o vienen por ahí material ya chipeado en camiones tipo jaula que están trayendo desde Entre Ríos, desde Corrientes, y entre 500, 700 kilómetros a veces, trayendo esos materiales con un altísimo costo, digamos, en cuanto a lo que es el flete y lo que eso impacta, digamos, en el precio después. Nosotros acá tenemos una gran oportunidad porque tenemos cerca las fábricas y las posibilidades de poder hacer un tramo de flete corto. El costo en la producción forestal, el costo del flete es muy alto. Entonces, si uno puede lograr producciones de menor, digamos, distancia, eso es lo que te da las mejores posibilidades de obtener mejores precios y mejores posibilidades en ese producto, ¿no? Una utilización que habían previsto para las maderas de salicáceas de la zona era toda la cajonería de Mendoza, por ejemplo. Sí. Básicamente porque se acorta mucho las distancias y los fletes. Y para la producción de pallets, ¿este tipo de especies se adaptan? Se utiliza más madera digamos, de eucalipto o de pino, es lo que más se está utilizando. No tanto se ha utilizado tanto de sauce o de álamo, pero podría ser una alternativa, digamos, en la medida que la madera esté lo suficientemente seca y bien ordenada, podría ser una alternativa dependiendo del tipo de uso a dónde va, digamos, de qué tipo de palet, para qué uso va a ser, digamos. Pero es una madera que tiene buena resistencia y buena calidad en cuanto a eso. Pero, digamos, si uno mira ese tipo de usos, cajonería, palet, son los de menores valores, digamos, ¿no? Habría que pensar en alternativas, porque, bueno, por ahí muchos de los materiales que te estamos comentando tienen muy buena calidad y podrían tener un mayor valor agregado. Un poco también, nada, pensar esto, ¿no? De una misma plantación, yo puedo sacar diferentes trozas para diferentes tipos de industria, ¿no? Si yo llevé la plantación y la podé, las primeras trozas libre de nudos pueden ir directamente a debobinado, las que siguen pueden ir a la industria del aserrado, y las trozas más cercanas al ápice, digamos, que son las más finas, pueden ir a triturado tranquilamente, ¿no? Así que uno cuando hace el aprovechamiento de la tala rasa va separando para diferentes destinos. Eso es importante. Después, con el tema de álamo, todo lo que es y de sauce también, cajonería para fruta, es todo hecho a partir de estas especies.
y también lo que usa mucho, ya que lo trajiste, Fernando, el tema en Cuyo y en Alto Valle, el tema que se hace con tableros multilaminados de debobinado de álamo, son los cajones donde se transportan los bolsones de jugo concentrado. Eso sí se hace con álamo. Bien. Hay unas preguntas que están relacionadas, dos preguntas en los chats, que es, si el largo de la estaca, en el caso de estaca va a depender del ambiente, si se usan estacas más pequeñas en ambientes peores y pueden ser más largas en ambientes mejores, y después, ¿por qué no usar, o si no sería más apto usar estacas enraizadas para llevar a campo, más allá del costo, o si sería, bueno, no sé, o sería indistinto, digamos, la estaca o la estaca enraizada? Yo lo que sumo a esto es el tema del riego, de la necesidad de riego para una situación y la otra, la estaca y la estaca enraizada. Por ahí aporto algunas cosas, después Ale puede contar la experiencia ya, pero nosotros en general lo que tenemos que considerar es que la estaca lo que lleva es material de reserva adentro. Entonces, no siempre las estacas más gruesas son las que mejor van a funcionar, por eso hablábamos de un promedio del dedo grande y el dedo chico, y esas son las estacas que hay que llevar. Llevar estacas muy grandes a veces depende mucho de cuánto tengo que enterrarlas y eso, y no tiene que ver tanto en la calidad del sitio, siempre va a ser una limitante, la calidad del sitio, depende del sitio, pero las estacas en general, si uno lleva estacas muy grandes, tenés que tener la condición de poder, de alguna manera, poder perforar bastante adentro del... Porque uno de los problemas que tenés es cuando, digamos, los vientos que te la mueven a la estaca, cuando todavía no alcanza a enraizar, y ahí se pierde mucha estaca. Entonces, hay que tener en cuenta eso de poder colocar, y por eso decía muy bien ahí Alejandro, de que estaban utilizando unos barrenos para poder penetrar y con el barreno poder meter la estaca. Y otra cuestión interesante en esto, que nosotros hemos hecho varias experiencias con distintos tipos de especies, pero siempre ha sido positivo el tema de poder hacer un subsolado, es decir, pasar un sistema, un cincel, que te permite marcar la línea y por otro lado, de alguna manera te facilita que se vaya a esas estructuras de suelo que a veces están demasiado compactadas, poder movilizarlas. Entonces, tener cuidado sí de que no quede floja la estaca, pero sí el tema del tamaño, llevar estacas muy grandes es más costoso por unidad de superficie, digamos. Entonces, por ahí, el promedio que hablamos de estacas para llevar a campo, 70, 80 centímetros, es un tamaño adecuado, y pensando siempre que vaya hacia adentro unos 40 o 50 centímetros hacia adentro del suelo. Cosa que permite que haya por lo menos 3 o 4 yemas que permitan sacar, digamos, lo que sería la parte aérea. Siempre hay que hacer manejo en la estaca, siempre una vez que hay que hacer desbrotado, dejar 1 o 2 ejes principales, uno en general es lo que más se usa, dejar un solo eje, dependiendo un poco del objetivo al cual vaya la plantación, digamos, ¿no? Pero generalmente con un eje anda bien y con ese manejo se puede manejar. La otra pregunta que hacías de si hay que regar o no, yo creo que siempre es necesario tener en cuenta el tema de poder hacer un riego de asiento, en lo posible siempre, pero depende un poco de las condiciones del sitio, la condición del año, de cómo sean las posibilidades prácticas de manejo, pero no se puede pensar en colocar estacas si no hay humedad presente en el nivel del suelo, y esa va a ser una limitante. Es decir, si uno solo en pleno invierno y viene tardía las lluvias, es un problema para la plantación, y sí remarco el problema de las heladas, que recién lo decía también Alejandro en su presentación, además de las famosas hormigas que ya las mencionó, que hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones. Yo nomás para complementar, a mí me pasó, bueno, yo me formé, si bien soy agrónomo, me dedico a los árboles, yo me formé en el INTA Delta, en la Dirección Forestal de Nación, con el grupo también de la Cátedra de Agronomía ahí de la UBA, que aprovecho para mandar un saludo.
y bueno, uno ya en el Delta plantaba de guía, ¿no? Que es este brote entero, ¿no? Ese brote único del estaquero. Y cuando me mudé para la zona de Bedia, traje ese chip, ¿no? De plantar con la guía y bueno, empecé a tener un montón de problemas con las estacas altas, ¿no? Con guía de 3 metros, 2 metros. Primero es que se me secaban más rápido. Obviamente, Bedia no es Delta en cuanto a humedad y lluvia. Segundo, también se volcaban. El viento que hay en región pampeana también las afectaba un montón. Y por otro lado, también la deriva de agroquímicos, mucho problema, ¿no? De mortandad de guías por esas 3 o 4 causas que te decía. Así que uno fue afinando el lápiz y hemos tenido muy buen éxito, digamos, con el tema de la estaca de 80 centímetros. Después, con respecto a lo enraizado, yo para mí, mientras haya buena lluvia, digamos, no hace falta. Es abismal el costo de una estaca frente a una planta enraizada, es abismal. Ahora, si vos querés poner 2 o 3 álamos en un parque o algo, bueno, podés llevarla enraizada, pero para una plantación donde compramos miles de metros, ahí sí es inviable económicamente. Sí lo utilizan mucho en la zona de Cuyo, pero acá en esta zona donde tenemos regímenes de precipitaciones por arriba de los 800 milímetros, la verdad que no le veo sentido. Es más barato reponer que se te seque que comprar una enraizada, digamos, ¿no? Y eso lo hemos visto en varias experiencias. Así que yo creo que este año va a ser un buen año para plantar. Venimos de 3 años muy malos, secos y con muchas heladas que nos afectaron de ambas formas. Estimo que va a ser más húmedo, como viene el pronóstico de Niño, creo que ojalá tengamos una primavera lluviosa y que sea un buen año para plantar de estaca. Quería hacerte varias preguntas en una. Si lo tenías previsto en los costos, de cuál es el tratamiento que hay que hacerle a los tocones una vez cosechada la plantación. Mira, bueno, dale, después te hago las otras. Generalmente lo que se hace, si arrancamos de una plantación de un ciclo inicial, ¿no? O sea, plantamos, a los 15 años cortamos, ese tocón, digamos, queda ahí en el suelo. Lo que se hace es plantar entre tocones. Y a los 15 años, ya pasando 30 años del primer tocón, ya está totalmente degradado en el suelo, así que no hay que hacer nada. Tampoco hay que echarle ningún producto, digamos, más que nada si llega a rebrotar el tocón, se machetea y listo. Está bien, o sea que considerás que un terreno que entra en forestación no sale de forestación, digamos, va a seguir en ese sistema. Sí, probablemente, sí, consideramos esa premisa. Bien. ¿Hay análisis de suelo posteriores a la forestación? ¿Qué es lo que pasa si hubo una recirculación de nutrientes? ¿Se enriquece el suelo? ¿Hay más materia orgánica? ¿Hay más fósforo? ¿No hay? Mira, estamos trabajando, capaz que Francisco tenga alguna experiencia. Nosotros estamos empezando a medir carbono en el suelo con la experimental Pergamino, de plantaciones jóvenes, de plantaciones o de lotes forestales que tienen 70 años, y estamos en pleno análisis. No sabría darte una respuesta ahora, estamos recién arrancando con ese estudio de suelo. Siempre nos enfocamos, por lo menos yo me enfoqué o trabajé más en silvicultura, pero ahora estamos sumando compañeros investigadores de la experimental del área de recursos naturales que están empezando a evaluar, digamos, el tema del suelo. Por lo que te podría decir, no hay diferencia, no estamos encontrando diferencias en lo que es materia orgánica, por lo menos en plantaciones jóvenes, viejas, y en relación a lotes agrícolas de lotes vecinos. No, materia orgánica nomás. No estamos haciendo medición todavía de lo que es todo lo que es carbono, que en realidad incluye las raíces, ¿no? Incluye todo un componente mucho más
complejo y complicado para medir. Nosotros, bueno, publicamos recientemente un estudio desde el grupo de forestales de varios lugares, estuvimos aportando a comparar, digamos, de alguna manera entre lo que sería el stock de carbono que hay en una plantación forestal, lo que hay en un sistema natural o lo que hay en un sistema agrícola antropizado, digamos. Y en estos estudios que hicimos, que de alguna manera en cada zona es variable un poco, ¿no?, por el tipo de serie de suelo con la cual empezás a hacer la evaluación, pero sí lo que hemos encontrado es que si uno mira en los suelos, de alguna manera, de bosque nativo, donde hay montes, donde hay una diversidad de estratos, donde ha habido muchos aportes, ahí hay mayor contenido de carbono orgánico fijado. En el siguiente, el que sigue en escala, es la plantación forestal. Es decir, que lo que podemos sí certificar es que una plantación forestal fija más carbono que un área antropizada con agricultura, inclusive más que en áreas de pastizales. Entonces, si la pregunta es qué cantidad de carbono se fija, exactamente no te puedo decir, porque depende mucho de las condiciones del sitio y habría que ver en cada caso. Pero en lo que es, en términos generales de plantaciones, podemos dar esa respuesta, y la publicación está realizada. Si la googlean, la buscan, es una publicación del INTAR muy reciente de fijación de carbono que hicimos en todo el país. Con respecto a complementar un poco lo de Francisco, el estudio reciente que salió de carbono a nivel nacional, el mayor stock lo tenemos en la zona del litoral, ¿no? Misiones, Corrientes y Entre Ríos, sigue provincia de Buenos Aires, creo, que son las 4 regiones o las 4 provincias, digamos, con más macizos que hay en el país. Así que seguramente está asociado un poco a las forestaciones, como bien decía Francisco, ¿no? Está bien. Generalmente cuando estamos hablando de los servicios ambientales que prestan las forestaciones, se frasca mucho sobre el tema dióxido de carbono por esta cuestión del cambio climático y del calentamiento global, y hay una gran énfasis en ese tema. Pero, ¿ustedes tienen alguna medición sobre lo que ocurre con las napas, por ejemplo, para conocer la dinámica hídrica de una plantación, o cómo contribuye a la dinámica hídrica, sobre todo pensando en lo que es la pampa arenosa, donde por ahí estamos sujetos a sequías o a inundaciones de manera frecuente? Mira, con respecto a las salicáceas, al ser de hoja caduca, permite, la verdad, una importante recarga del perfil desde prácticamente marzo-abril hasta septiembre. La planta prácticamente está dormida y no está evapotranspirando. Yo por lo menos en todos los lotes que he recorrido no he visto problema de napa, ni de ascenso de sales, ni nada por el estilo. Hay algunos estudios en San Luis, ¿no? De Yobashi, puede ser, Francisco, y algo también en el campo de Dolores de Arauco también, hay algunos estudios, pero con plantaciones de eucalipto muy antiguas, digamos, ¿no? Y alta densidad, como se plantaba antes. La verdad que acá en la zona y en el delta no hemos visto, digamos, un impacto en lo que es la napa. Al contrario, en el campo de Morse aflora, digamos, la napa por la presión que hace la Picasa en toda la región. No lo vemos como un problema, por lo menos no lo tenemos detectado. En el caso de acá de Santa Fe, digamos, coincido con lo que dice en general Alejandro en cuanto a salicácea, y en cuanto a eucalipto, hay un trabajo que se hizo de medición en Eucalyptus duni, un trabajo de maestría, donde se hizo la determinación de cuánto, digamos, se midieron en 3 años seguidos, una plantación de Eucalyptus duni de 9 años, se midió cuánto consumía de agua y cuánto, de alguna manera, la relación entre lo que llovía y lo que evapotranspiraba en relación al consumo del suelo, y la relación que nos dio que se dio en ese momento, según el trabajo,
es que aproximadamente se consumía 1.100 milímetros, que era lo que en esta región más o menos llovía años normales, digamos, ¿no? No los 450 que llovieron este año, pero en años normales había un equilibrio entre lo que consumía la planta y lo que se precipitaba. No siempre, y eso es importante que se tenga en cuenta en plantaciones forestales, lo dijo hoy Ale también, no depende la plantación forestal necesariamente del agua de lluvia que se produzca en ese momento. Es sí al inicio importante, pero una vez que se instala, puede llegar a obtener desde las napas también un aporte, y entonces no siempre la relación es con respecto a que si no llueve la planta no pueda llegar a tener obtención de agua. Lo obtiene a partir de que explora áreas más inferiores de suelo, y eso le da posibilidades de un mayor sostenimiento de esa demanda, ¿no? La demanda hídrica. Bien. Bien. Tengo una, Alejandro, no sé, Mario, si te quedó alguna pendiente. No, dale. Si hay preguntas, dale con las preguntas. Vos habías comentado que en la zona de exclusión para la aplicación de agroquímicos, Sí. En Bedia creo que era, se habían forestado esa zona de exclusión. La consulta es cómo se puede gestionar, porque hay muchas localidades que tienen esa zona de exclusión, a veces son 500 metros, 300, 1000, lo que sea, porque son distintos propietarios, son muchos propietarios distintos. ¿Cómo se puede hacer o cómo hicieron en ese caso puntual para forestar superficie de distintos propietarios? ¿Qué tipo de contrato de largo plazo? O si hay alguna experiencia para Martín, tratar en este caso se trató de una empresa grande que se hizo cargo de la forestación y fue una sola empresa, digamos, ¿no? O sea, el campo envuelve al paraje de Fortinacha, ahí a poquitos kilómetros de Teodelina, y bueno, se hizo cargo la empresa inicialmente sin conocimiento, después se acercó al INTA y bueno, ya empezamos a trabajar en conjunto. Y bueno, hizo 60 y pico hectáreas de macizo y otras 20 tanto de cortinas forestales, ¿no? Uno puede trabajar en consorcio, en armar alguna especie de consorcio, trabajar o acercarse al INTA y ver, digamos, de qué manera uno se puede organizar para llevar adelante, digamos, estas iniciativas, ¿no? Pensando en que si agarramos, no sé, 50 productores que hagan 10 hectáreas o 5, ya hablamos de 250, 500 hectáreas, que es un volumen importante, hasta se puede pensar en algún aserradero chiquito en algún pueblo, una localidad, ¿no? Sería interesante algún proyecto de desarrollo local de esa manera. Yo creo que están las capacidades en las agencias del INTA o en la provincia como para dar respuesta a cómo organizarse y cómo arrancar, ¿no? Sí, también la vinculación con los municipios, que son también interesados en generar esas barreras forestales en los periurbanos. Hay una experiencia que la comentó ayer un poco Adrián, que venimos trabajando en conjunto con la gente de la universidad, formamos un equipo técnico acá en Santa Fe de forestales, lo venimos trabajando junto con la universidad, con el ministerio, con las dos universidades, ¿no? Y en ese trabajo lo que hicimos fue, con una empresa en Jambi Campbell concretamente, hay una plantación de 50 metros de ancho por el largo de lo que bordea. En este caso es una empresa, al igual de lo que comenta Alejandro también, es una empresa a la que forestó y la que le va a dar el destino para un sistema mirando una economía circular, una empresa láctea que va a utilizar ese mismo material que ha puesto para poder de alguna manera utilizarlo en sus calderas. Ese tipo de enfoque son interesantes para, en el caso de que las empresas lo puedan hacer. Pero coincido con vos en que en un trabajo conjunto con las comunas, con los municipios, se puede llegar a plantear un esquema mucho más integral. Y en eso creo que es parte del proceso que tenemos que seguir trabajando con todas las instituciones. Tenemos que ir buscando que se apliquen políticas públicas que puedan ser concretamente, de alguna manera, facilitar las posibilidades de que veamos en los periurbanos una oportunidad muy interesante
de poder lograr un equilibrio entre lo que es la producción y el cuidado del ambiente. Y en ese sentido, y la mejora del ambiente de lo urbano también, en ese sentido creo que la actividad forestal es una de las actividades que mejor se vincula con la cuestión, lo ambiental y lo productivo, ¿no? Y un poco sumando a lo que sí, Francisco, yo creo que desde el municipio y un poco también lo que agregaba Martín, no sé, creando ordenanzas que promuevan el desarrollo de estos sistemas, que eximan de tasas municipales los lotes que estén forestados, que esos lotes aparte adhieran a la ley provincial de promoción y a la ley nacional. El desarrollo de estaqueros, nosotros hemos tenido buena experiencia con el desarrollo de algunos estaqueros chiquitos a nivel municipal para que entreguen estacas a los productores. Digamos, son todas cuestiones que van, digamos, en esa línea, ¿no? Muchas veces están las ganas, pero falta, ¿no? El incentivo impositivo, el material de plantación y la asistencia técnica. Pero capaz que hace 10 años atrás, que un colegio de ingenieros que capaz ni siquiera existía, ¿no? Hoy esté dando una charla sobre el tema forestal, me parece un paso súper gigante, y está también en nosotros como profesionales, ¿no? Promover, salir un poco de promover y hacer ver lo que está invisibilizado, ¿no? Que es el desarrollo de otros sistemas productivos, que no solo se puede hacer agricultura, que no solo se puede hacer ganadería, sino que también podemos complementar esas dos actividades con la forestación en nuestros territorios, ¿no? Yo tengo una pregunta. No sé si se me escucha, ¿puede ser? Sí. ¿Sí? Ya. Sobre la altura de las barreras forestales, con el tema de los agroquímicos. Yo estoy en Zavalla y, bueno, justamente estábamos discutiendo con una abogada que, bueno, justamente dejó el tema de la barrera forestal, y quizás sea un comentario para que ustedes también lo tengan en cuenta, que están trabajando, quizás puede servir para algún protocolo, porque lo que pasaba era que legalmente se entregaban estaquitas de 1 metro, 1,5 metros, que no cumplía verdaderamente la función de una cortina forestal. Entonces ella, digamos, dejó la barrera forestal porque justamente se venían quejando los vecinos y vecinas de que en realidad, bueno, el tema legal estaba cubierto, pero en realidad esa cortina forestal no funcionaba verdaderamente como una barrera que protegía de los agroquímicos. Entonces, bueno, quizá ustedes que están más en el tema, ¿no es cierto?, estaría bueno que recomienden alguna altura. Digo, porque acá justamente hay una ordenanza que no funciona verdaderamente ambientalmente. Yo soy licenciada en recursos naturales, y bueno, eso es un tema problemático, ¿no es cierto?, porque después quizá hasta se desacredita todo el trabajo que ustedes hacen con las barreras forestales. Entonces, bueno, por ejemplo, una recomendación sería saber a qué altura ustedes recomendarían que esa barrera forestal empiece. Porque, o sea, legalmente está cubierta si la barrera está, pero la plantita es una plántula, o sea, funciona muy chiquitita. Sí, ahí nosotros venimos trabajando todo el tema periurbano. Tenemos una plataforma acá en el sur de Santa Fe donde estamos generando un espacio de articulación con el tema periurbano, venimos trabajando el tema, y nosotros no hablamos de cortinas solamente en lo que es el periurbano, sino hablamos de bordos forestales. Lo que tratamos de hacer es pensar en una bordura que de alguna manera cumpla las funciones que tiene que cumplir para poder mitigar el efecto de alguna manera del avance de cualquier deriva o el avance de una masa de viento. Sabemos que la forma ideal que tiene que tener esa bordura tiene que ser una forma casi cónica, digamos, y tiene que ser una forma de curva de Gauss de alguna manera, como para que permita que el efecto aerodinámico de la masa que se acerca, digamos, esa masa de aire que se moviliza, pueda de alguna manera elevarse lo suficiente para que la cobertura de la altura principal permita que 20 veces esa altura principal pueda ser cubierta. Los estudios que hay de trabajo técnico que hay en eso están medidos de que ese efecto se da. Y de hecho hay algunos trabajos de algunos colegas que han hecho de trabajo de si con cortina forestal o sin cortina forestal se puede llegar a mitigar el efecto de presencia de deriva. Hay un trabajo muy interesante que se hizo
en Mendoza en relación a eso, y donde demostraba en ese trabajo de que en la medida que hay barreras forestales, eso permite de que de alguna manera el efecto de la llegada de productos químicos hacia el otro lado, digamos, de donde no se hizo la aplicación, es mucho más eficiente. Pero tal cual como decís vos, lo que hay que darle es un tiempo de producción y se puede empezar a trabajar. En el caso de Salicacia, recién contaba Alejandro de que podés hablar de estacones, no estacas, digamos, ¿no? Entonces podés trabajar con estacas de 2 metros o de 3 metros que tienen que tener los cuidados para que puedan prenderse e instalarse, pero sí es una alternativa y de muy rápida respuesta, digamos. Entonces entiendo lo que plantean los vecinos, creo que hay que pensar en alternativas y hay que hablarlas. Y esto tiene que ver con capacitar, con informar, con dar mayores herramientas para que todas las instituciones puedan de alguna manera tener y elegir el mejor criterio, digamos. En ese sentido, las cortinas pueden ser con especies, con salicáceas, pero tenés que pensar en que tienen que haber otras especies que puedan llegar también a complementarse, que sean de hoja, digamos, no caducas, que sean perennes, para que cuando nos produzca el invierno y alguno pueda aplicar, no sea que no encuentre ningún tipo de cobertura. Entonces hay que pensar en ese tipo de cuestiones de poder, de alguna manera, complementar este tipo de borduras. Y lo que pensamos nosotros siempre que tienen que ser no monoespecíficos, sino pluriespecífico y pluriestrato. Y esa es la mejor manera en la cual este tipo de alguna manera, de barreras que no van a, en ningún caso van a, de alguna manera, evitar de que si hay una mala praxis se pueda llegar a generar. Es decir, lo que tenemos que tener es buenas prácticas para la aplicación. Pero además de buenas prácticas, el reaseguro, lo que mitigaría cualquier efecto que se pueda llegar a pasar, es la presencia de las borduras, porque son la última defensa que se tiene desde lo urbano para de alguna manera mitigar cualquier efecto de aplicación. Y si me permitís, te complementaría con lo siguiente. Es cierto que una plantación, una cortina periurbana de arranque nunca va a cumplir la función de cortina periurbana porque está en un proceso de crecimiento. Entonces lo que hay que plantear es la transición. ¿Qué hacemos? Es decir, uno no puede poner una planta de 30 metros de altura. Tenemos que ponerla de chiquita y tenemos que esperar que crezca. Entonces, ¿qué hacemos durante ese periodo? Y ahí está la capacidad de negociación. ¿De qué hacemos en ese periodo? Y quizás en ese periodo hay que alejar las pulverizaciones del borde hasta tanto la cortina crezca. Cuando la cortina crezca se podrá acercar un poquito más, pero mientras tanto va a tener que alejarse más. Y eso es una cuestión que habrá que analizarla en cada caso particular. Perdón, una sugerencia. La experiencia que hemos tenido en Magiolo, que aún poniendo estacas varas altas, las plantas que son susceptibles a los herbicidas no resuelven el problema en forma inmediata, no es una pared, es biología. Entonces, lo importante es que lo que sugería Francisco, que hay que darle tiempo a que crezca esa barrera forestal, es importante, y hay dos cosas más. Una, probablemente que no sea solamente una sola especie, y también la orientación y el trabajo en cooperación, digamos, con quien sea el responsable en la municipalidad, por ejemplo, si es una barrera forestal periurbana, para el diseño de esa barrera, porque si uno está pensando de que esa barrera forestal va a estar al sur o sudeste de un campo en el cual se trabaja, y es posible que haya la amenaza de la fumigación, en realidad va a ser susceptible a los daños, así sea una planta grande o una planta chica. Efectivamente, una planta adulta también puede padecer, aunque en menor grado, quizás no se vaya a morir, pero en el primer año, si eso lo fumigan todos los años, es una complicación. Por eso entonces, la cooperación entre el colega que se dedica a las fumigaciones periurbanas, al control de las fumigaciones periurbanas, o el desarrollo de hacer un sistema
de varias especies, como dice Francisco. En todo caso, probablemente las casuarinas o algunas pinos y otros sean menos susceptibles a las fumigaciones. Entonces, bueno, por ahí la mezcla o el escalón de una cosa a la otra, hasta tanto el diseño de las salicáceas ya empiece a funcionar como tal, ¿verdad? Bueno, gracias. Acá tengo otra pregunta del chat, que es si se puede pensar en la forestación con sauces en bajos dulces para deprimir napa, para bajar las napas. Ahí Ale que ha estado bastante en Delta, pero yo siempre me acuerdo que cuando iba a Delta siempre decían, digamos, con los pies húmedos puede ir el sauce, ahora el álamo con los pies secos, digamos. Entonces, por un lado, esta cuestión, ¿no? Es decir, en áreas donde haya cierta condición de humedad, el sauce puede llegar a instalarse y puede llegar a, de alguna manera, ayudar a que en los procesos donde hay inundación, donde hay napa muy cercana, pueda llegar a ayudar a el efecto por la transpiración, el efecto de bajar esos niveles. Pero no es la única especie y depende mucho de la condición de cada sitio. Pero en zonas con bajos dulces sí es posible pensar en el sauce como alternativa. Sí, dos cosas. Uno, las plantas, si bien bombean agua, ¿no? Nada, en realidad uno las pone en esos ambientes porque toleran, tienen cierto desarrollo fisiológico en sus raíces que les permite mantener situaciones de anegamiento, más los sauces, ¿no? Y con respecto a los bajos dulces, una cosa que no mencioné y que ahora me estaba acordando, así que viene muy bien la pregunta, a tener en cuenta también el tema de la profundidad efectiva de esos bajos dulces, porque capaz tenemos una tosca a 1 metro, 1,50 m, y eso va a evitar el desarrollo también de las plantaciones. Así que si es un bajo dulce sin impedancia, va a andar muy bien, digamos, un sauce o un álamo, pero si ya hablamos de hay presencia de tosca, ahí vamos a tener problemas. Sí. Bien. ¿Alguna más? ¿Alguna? Y una sugerencia sobre ese tema por ahí, sistematizando los suelos en función de ir diseñando plantaciones a nivel, con curvas de nivel, y usando zanjas de infiltración que vayan aprovechando a infiltrar el agua de lluvia en la preplantación. Inclusive hasta se podría pensar en avanzar sobre suelos de clase un poco más complicados por efecto de la salinidad, no porque sean tolerantes a la salinidad, pero sí por lo menos que en la zanja de infiltración uno va acumulando agua dulce y va de alguna manera lixiviando, digamos, el tema de las sales, que siempre puede llegar a ser un problema, pero bueno, se puede ir mitigando y hay ambientes que sí lo permiten y otros que habrá que ir probando de acuerdo al lote, ¿no? Bien. Salic nigra para bajos complejos. Sí. El tema de Salix nigra es una planta que crece muy bien. En Chascomús hay experiencia de que ha crecido hasta en laguna. El tema que es una madera que papel prensa no la consume. Así que hoy tenemos sauces de toda la paleta que nombró Francisco, superiores, que tienen sangre de nigra, algunos, en realidad muchos son de Maxudana por Alba, que son muy buenos también. Pero que son superiores, que toleran anegamientos. Hay uno que no me recuerdo cuál, estuvo con 6 meses en agua en el delta. Ahora, salinidad y agua, los dos eventos no, pero seguramente anegamiento, hay materiales nuevos, comerciables, que pueden tolerar situaciones de anegamiento extremo. El nigra, lamentablemente, es una planta muy noble, crece muy bien,
pero la fibra que tiene no es para pasta. No es para pasta, pero podría ser para cajonería o podría ser para otro tipo de uso, digamos, ¿no? Pero sí. Y el NIRA en los híbridos, en los cruces que tienen, no le transfiere esas propiedades del NIRA, no siempre. Hay materiales que sí, algunos materiales de los cruzamientos que tenemos sí, y de hecho se adaptan mejor a estas condiciones que decía Alejandro, con ciertas condiciones de humedad. Depende un poco de la condición del sitio y cómo se dé, pero sí hay materiales que se adaptan mejor. Nosotros tenemos datos del ESAMA, de Agronales, que se han adaptado inclusive en algunos lugares a condiciones de cierta salinidad, ¿no? Entonces, sí, hay materiales nuevos inclusive que ahora se están probando, en Salado, en la cuenca del Salado, estaban probando algunos materiales nuevos, estaba trabajando la ingeniera Cerrillo con ellos, y bueno, todavía no están de alguna manera sacados como materiales para comercializar, es decir, no están inscriptos todavía esos materiales, pero son materiales que se están probando en esa región también. La ingeniera, bueno, Teresa Cerrillo, de los materiales que presentó Francisco, hay varios trabajos publicados de INTA sobre las diferentes cualidades de uno para cerrado, para debobinado, para pasta, en función de los padres que tuvieron, todo está detallado eso, digamos, ¿no? Cuál es el padre, el clon y el tipo de característica o aptitud para diferentes usos industriales. Sí, sí. Sí, ese material está publicado, digamos, cualquier consulta igual, digamos, nosotros se la podemos trasladar tanto a Ale como yo a Teresa, que son una colega laboral que tiene una gran experiencia y un gran trabajo en ese sentido. Bien. Creo que ya llevamos más de 2 horas de seminario, de jornada de trabajo, Martín. Bueno, muchas gracias Francisco, Alejandro, por tomarse el tiempo, por preparar las presentaciones. La verdad que sumamente interesante las dos. Yo creo que como para cerrar, queda la idea de que hay información, de que está el INTA, de que están las universidades, de que estamos como colegio también a disposición, de que hay información, de que se puede, de que hay avance técnico para no cometer errores, que están las leyes también, como mencionaba Alejandro, que de subsidios, hay leyes provinciales, está la ley nacional, la 25080, que se puede gestionar para obtener subsidios. Hay herramientas para quien quiera empezar a forestar, se puede, el costo no es tan alto, así que bueno, ojalá surjan proyectos en la zona más. Bueno, nosotros, Ale, como yo, toda la institución está a disposición de lo que necesiten los colegas, lo que necesiten las instituciones, estamos a disposición para poder seguir acompañándolo, así que solo agradecerle, por lo menos de mi parte, la oportunidad que hemos tenido para poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. nos vemos mañana, la jornada. Nos vemos mañana entonces. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Hasta mañana. Chao, Hasta mañana. hasta mañana, gracias. Chao, Ale. Chao, Chao, chao Martín, gracias a todos. Chao, Martín. Hasta mañana, buenas noches, gracias. Chao, Jorge.